Hola juventud, amigas y amigos, el día de hoy estamos comenzando estas transmisiones en vivo, también vamos a colocar videos grabados como este, en la cual vamos a tocar distintos temas económicos, políticos y también otros temas de suma importancia para poder estar mejores informados. En este caso vamos a comenzar con un video económico en la cual queremos dar una base de la economía para poder entender los principios y supuestos en los cuales más adelante podamos ver modelos, por ejemplo, económicos, ¿no? Para poder entender un poco la economía de una manera didáctica y sencilla. Ahora debemos entender esto, ¿no? Que una juventud informada o una persona informada, público en general, que sepa y conozca, no se va a dejar engañar por nadie, ¿no? Una juventud informada toma mejores decisiones. Y bueno, en base a esto, sin más ni más, quiero comenzar a explicar el día de hoy para poder conocer, voy a ponerme por aquí, ¿sí? Un tema que vamos a tocar durante toda esta semana: principios de la economía. Entonces, antes de continuar, quiero agradecer a un alumno que tuve, en el cual estaba explicándole un poco de economía, matemática, nuestro amigo Sandro, que hizo este panel de aquí que me gustó y lo tomé gracias al auspicio de él. Los créditos son de él, por si acaso. Y gracias a esa iniciativa tenemos esta foto de portada que nos va a acompañar por varios días. Ok. Y sin más ni más, vamos a continuar explicando o leyendo esta frase, ¿no? Cómo las personas toman decisiones. Independientemente de donde estemos o nos refiramos a la economía, sea en Perú, Estados Unidos o Rusia, o la del mundo en general, la economía es solamente un grupo de personas interactuando en su vida diaria. El comportamiento interno de una economía refleja el comportamiento de sus individuos, y es por esto que iniciamos el estudio de la economía, ¿no? Con un principio que regula a los individuos al tomar sus decisiones. En sí hay varios principios. Yo el día de hoy, en esta transmisión, vamos a tocar solamente un principio y lo vamos a asociar con la economía, y también lo vamos a añadir un poco de política para poder entender los ejemplos, ¿no? Entonces empecemos. ¿Cuál es ese principio? El principio es que las personas responden a incentivos. ¿Qué cosa es un incentivo para poder entender? Pues un incentivo es algo que induce a las personas a actuar, y puede ser, por ejemplo, una recompensa o un castigo. Para entender este ejemplo, veamos este caso, ¿no? Supongamos una mamá y un niño. La mamá le dice al niño: hijito, ¿sabes qué? Si haces tu tarea, te regalo un helado. Obviamente el niño, al escuchar eso, va a hacer su tarea para tener como recompensa su helado. Otro caso, una mamá con su hijo le dice: si no haces la tarea, no ves televisión. Entonces el niño, al saber eso, obviamente va a hacer su tarea para poder ver televisión, si no, será castigado. Entonces podemos ver que las personas racionales, desde muy temprana edad, responden a los incentivos, y debido a que toman sus decisiones comparando, ¿qué cosa? Algo muy importante: costos y beneficios. Entonces se puede ver que los incentivos desempeñan un rol primordial en el estudio de la economía para este ejemplo. Entonces veamos otro ejemplo más con variables económicas. Por ejemplo, el precio. Si sube el precio de los limones, definitivamente los que consumen limones van a consumir en menor cantidad por la subida de precios, pero los que producen van a querer producir más debido al aumento de los precios, porque quieren vender más, producción, ¿no? Entonces hay una respuesta opuesta en ese caso. Entonces el incentivo se ve que es distinto, tanto para los consumidores como para los productores en su comportamiento. Por eso podemos decir que es de vital importancia determinar cómo se distribuye una economía del mercado de los recursos escasos,
porque todos los recursos escasos son los limones y todos los alimentos perecibles y todo lo que tengamos a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, las autoridades y el gobierno no debe olvidar esto, ¿no? Que muchas de las medidas que tomen alteran los costos y los beneficios que enfrentan los individuos y por tanto también su conducta de los individuos. Pues bien, analicemos un ejemplo de qué pasaría si el día de mañana el gobierno peruano decide aplicar un impuesto a la gasolina. Definitivamente la consecuencia que todos vamos a entender es que va a subir el precio de la gasolina. Entonces, el impuesto a la gasolina incentiva a que existan más viajes en automóvil de manera compartida. Además, el mayor uso de transporte público y el tratar de vivir, por ejemplo, más cerca de tu centro de trabajo para que no gastes en el transporte. Entonces, inclusive, si este impuesto fuera más alto, las personas tenderían a usar más automóviles híbridos o a gas. Y si fuera aún más alto, las personas que tengan el acceso pueden comprar inclusive hasta automóviles eléctricos. Entonces, esos son los incentivos que generarían, ¿no? Y cuando las autoridades no consideran estas medidas que repercuten en los individuos, pueden provocar resultados que no son deseados, ¿no? Ese es uno de los ejemplos debido al impuesto a la gasolina. En 1950, acá vamos a ver otro caso, en Estados Unidos, hasta antes de ese año, no había la producción de automóviles con cinturones de seguridad, ni siquiera eran obligatorios. Justamente después de ese año, se empezó a obligar a las marcas de automóviles a que produzcan autos con cinturones de seguridad. Pero, ¿en qué medida podemos decir que la ley sobre los cinturones de seguridad altera el cálculo costo-beneficio de los conductores? Veamos de la siguiente manera. El cinturón de seguridad obviamente reduce el costo de los accidentes, ¿no? Ya que disminuye tanto la probabilidad de sufrir una fractura, lesión e inclusive la muerte. En otras palabras, reduce los beneficios de conducir lento y con cuidado. Obviamente, ¿no? Porque si ya tienes un cinturón de seguridad, ya no vas a querer conducir con menos velocidad, inclusive con cuidado, sino como ya estás relativamente más seguro, conduces a mayor velocidad. Entonces, la respuesta de las personas ante los cinturones de seguridad es la misma que ante una mejora en las condiciones en las carreteras. Eso es obvio, ¿no? Si tienes una pista limpia, libre, sin baches ni rompemuelles, vas a querer conducir más rápido, inclusive y con menos cuidado. Así, el resultado de esta ley es un incremento en el número de accidentes. Entonces, el hecho de que se conduzca con menor cuidado repercute negativamente, ¿no? En los peatones, sobre todo. Quienes enfrentan la posibilidad de más accidentes, pero al contrario de lo que sucede con los conductores, que no se benefician de la protección adicional que implica usar el cinturón de seguridad. Obviamente, ¿no? Ahora los automóviles en el 2020 ya vienen no solamente con cinturones de seguridad, sino vienen con bolsas de aire, inclusive con bolsas de cortina. Además vienen con frenos ABS, EBD, vienen además con control electrónico de estabilidad y distintos medidas de seguridad, pero para los que están dentro del automóvil. El problema es para los que están afuera de ellos, los peatones. Justamente ellos son los más perjudicados. Entonces podemos decir que hay incentivos en los cuales hay costos y beneficios ante esta ley, que si bien ha repercutido, pero lamentablemente el número de accidentes sigue en aumento. Entonces, este análisis lo realizó Sam Pearson en 1975, ¿no? Para entender un poco de que existe un resultado neto, ¿no?
o en la cual una pequeña variación en el número de muertos entre los automovilistas y el número de muertos entre los peatones. Obviamente el número de muertos automovilistas ha disminuido, pero el número de muertos de los peatones ha aumentado. Entonces, esto del tema de la ley del cinturón de seguridad tiene sus costos y sus beneficios. Otro ejemplo que podemos ver aquí es ¿qué relación puede tener el crecimiento de China con el aumento de la gasolina? Y este es un tema muy interesante. Por ejemplo, del 2005 al 2008 el precio del petróleo en los mercados mundiales se disparó. ¿Cuál fue la consecuencia? Esto tuvo como consecuencia la oferta, primero que es limitada del petróleo, y el aumento súbito de la demanda generada por el sólido crecimiento mundial de China, en especial, obviamente otros países también, pero en sí fue de China. Entonces, el precio de la gasolina en Estados Unidos aumentó casi de $2 a cerca a $4 por galón, es decir, se duplicó el precio. En ese momento abundaba históricamente en las noticias sobre cómo respondían los consumidores al incremento o al incentivo en este caso para ahorrar, a veces de manera lógica y otras veces no, de formas menos obvias. Entonces, vamos a comentar algunas formas que mencionaban las personas, ¿no? Conforme aumentaban los precios de la gasolina, las personas recurrían a comprar mejor automóviles compactos o automóviles muy pequeños, ahorrativos, ¿no? El otro, que las personas preferirían ¿no? el transporte público. Otro, que las personas preferirían vivir cerca, ¿no? de su centro de trabajo, como ya hemos mencionado. E inclusive las personas que viajaban debido también a los aviones que usan gasolina, en el tema de que deseaban, por ejemplo, viajar ya no en vuelos, no se puede decir VIPs, sino en vuelos comerciales, ¿no? de menores costos, porque también habían subido. Entonces, miren ustedes todo lo que ocasiona China, ¿no? en el crecimiento de la gasolina, por ejemplo, y los incentivos de las personas que cambian ante un crecimiento de la gasolina. Ese es un ejemplo muy claro. Ahora, finalmente, para acabar, un ejemplo importante que lo coloqué porque estamos en un ambiente electoral en las cuales aquí en el Perú queremos entender un poco el comportamiento de los individuos que sabemos que son racionales, que sabemos que tienen su costo y su beneficio. Y la pregunta sería, ¿cuál es el incentivo, por ejemplo, de estos señores que están aquí para querer ser presidentes? ¿O cuál es el incentivo de los congresistas para querer postular? ¿O cuál es el incentivo inclusive también de los parlamentarios andinos? Como ya hemos entendido, para entenderlo y ponerlo a la práctica, lo que hemos visto de la teoría, hay costos y beneficios. Empecemos por los beneficios. Vamos a hablar de los presidentes. El beneficio de ser presidente, en primer lugar, es tener poder. Lo que estos señores aspiran es tener poder, pero no solamente eso. Aparte de un jugoso sueldo de más de 15,000 soles, no solamente tienes poder y sueldo, sino también tienes seguridad, inclusive con la ley que está vigente, una seguridad permanente. Tienes transporte completamente gratis para cualquier lugar donde vayas. Además, tienes la libertad que mientras te mantengas en el poder, en el periodo de 5 años, no puedas ser juzgado, ¿no? Ni tampoco inclusive investigado, porque hay un antejuicio en todo este tema judicial. Entonces podemos decir que los señores están aspirando no solamente a ser presidentes, sino a muchos beneficios en los cuales van a poder lograr obtener en caso de llegar a serlo. ¿Y cuáles son los costos? Pues los costos antes de ser presidente es que te descubran todas tus denuncias, todas tus cosas oscuras que puedas tener, como ya lo conocemos de cada uno de estos señores y todos los señores y señoras que quieran postular a la presidencia. Porque podemos decir muy en claro que todos ellos tienen
algo que responder. Y la prensa en ese caso es muy buena. Si tú no me caes, la prensa te da duro y te aplica todas las de la ley, ¿no? En ese caso, ese es uno de los costos para ser presidente. Tienes que tener un buen temperamento para poder resistir estos meses que vienen de campaña electoral. Y otro costo que podría ser presidente es que vas a tener, ya que tienes el poder como beneficio, vas a tener la tentación de ser parte de la corrupción que lamentablemente embarga a nuestro país. Es un tema muy delicado porque todos los presidentes desde que he nacido han estado presos o han fugado o están siendo en un proceso de extradición. No existe ningún presidente, expresidente, desde que tengo uso de razón, que que haya salido libre o que haya sido no ligado a la corrupción. Lamentablemente, el presidente que venga, si sigue esa tendencia, va a continuar en la misma línea, y son pocos los que tienen esa ventaja de trabajar por tu país. Hasta el momento, ninguno ha mencionado alguna propuesta seria de qué es lo que quiere ser si es que quieren ser presidente. Lo primero que dicen los políticos, lamentablemente, es todavía no soy candidato, no sé si lo voy a hacer, estoy por definirlo. Como siempre, hablando se puede decir, en forma de dudas, en las cuales nos quiere jugar a que me escondo y no me escondo, ¿no? El incentivo de estos señores es ver, lamentablemente, ser presidente nada más, pero no dicen las propuestas, ni siquiera te engañan con alguna de ellas. Y lamentablemente, para transformar este país, tanto en la economía, salud, educación y muchos sectores más como seguridad, necesitamos propuestas serias, cosa que hasta ahora nadie ha presentado, y no sabemos si de acuerdo a estos políticos llegaremos a tener. Por eso creemos que debemos tomar la mejor decisión y saber cuál es el incentivo de estos señores, por qué quieren ser presidentes. Quiero agradecer y tomar este ejemplo como tal para poder tomar una mejor decisión en estos meses que se vienen y tomar la mejor decisión posible de la mayoría, porque yo puedo tomar una decisión, pero quizás la mayoría tome otra, y aquí en estas elecciones peruanas lo que manda la mayoría es lo que se hace. Por eso tomemos una mejor decisión, informémonos más. Ya saben, muchachos, muchas gracias por este enlace y sus vistas, su like, su compartir. Muchas gracias con todos. Chao, chao.